Que el objetivo del show, el objetivo del Shabbat no es solo escuchar la palabra, sino también estar en comunión. Hechos 2:42, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Que los apóstoles, ¿qué hacían? Perseveraban. Y perseveraban en algunas cosas importantes que hacían que la comunidad fuera fuerte. ¿No? Está predicando ella también con nosotros. Perseveraban en la comunión de los unos con otros. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que era la enseñanza, ¿no? Perseveraban en los alimentos, en el partimiento del pan. Y en las oraciones también perseveraban. O sea, que el hecho de estar juntos, reunidos, siendo enseñados como comunidad, pues era el ir creciendo como comunidad y como iglesia. Entonces, hoy el Señor nos permite estar haciéndolo activamente, proactivamente y conforme a su voluntad en Shabbat, ¿no? Entonces decíamos hace rato cuando orábamos al empezar el servicio al mediodía, gracias Señor porque tenemos la oportunidad de estar reunidos y tenemos una iglesia y tenemos un lugar donde juntarnos. El ser comunidad siempre va a ser lo mejor o el mejor regalo que podamos tener. Vamos a empezar con nuestro estudio de Shabbat. Acuérdense que la Haftará también se las puse ahí en el grupo para que la escuchen. La Haftará que ya dimos también de la Parashá de Yitro. Y entonces vamos a aprovechar para seguir viendo nuestro estudio de Proverbios y seguir avanzando, ¿no? El libro de Proverbios me encanta porque son estas ideas que se van lanzando, algunos con relación al que sigue o al anterior, otros no tanto, o tal vez cambia la idea completa, pero todas y cada uno de estos proverbios y de ideas y de enseñanzas nos llevan a a calibrar nuestra manera de vivir, nuestro carácter, para poder ser más a la estatura del varón perfecto, ¿no? Entonces, estamos en nuestra parte 28, que es Proverbios 19, ¿ok? Y vamos a empezar desde el verso 15, corrijo, 15, porque el pasado terminamos con el 14. Entonces, vamos a hacer Proverbios 19, del 15 en adelante, ¿ok? No va a ser como quien me dijo, el libro de Soberbios, no, Proverbios. No Soberbios, no, Proverbios, ¿no? Sí, porque eso de Soberbios está bastante mal, está bastante grave, ¿no? Vale, pues entonces, Proverbios 19, 15, dice, y hay unos que parecen bien obvios, pero vas a ver que tienen un montón de cosas de fondo. La pereza te lleva, y eso va a quedar muy bien ahorita, ¿no? Después de comer y todo, ¿no? La pereza te lleva a un sueño profundo, dice. Pasarás hambre si eres negligente. Bien, la pereza del ser humano, les pongo yo aquí como comentario, va más allá de la pereza del solo ser holgazán. O sea, esta holgazanería física no vamos a tratar con ella en este momento porque es obvia. Porque sabemos que quien se queda sentado y no trabaja, pues no come. La palabra misma lo dice, el que no trabaje, que no coma, ¿no? Es obvio que si tú tienes muchos anhelos y muchos deseos y muchos sueños, pero no dejas de estar acostadito con una mano sobre la otra, dice el proverbio que vendrá la pobreza como un soldado armado y te ejecutará, ¿no? Entonces, pero no es mi objetivo hablar de esa pereza. Porque la pereza física es a consecuencia de una pereza mucho más profunda. Exactamente, la pereza espiritual, ¿no? Quiero que veamos un poco más allá de lo ya obvio y entendido. Que vayamos más allá de lo evidente, ¿no? Hay una pereza que es mucho más peligrosa que la solo pereza de hacer tal o cual cosa, les pongo yo aquí. Y si bien es cierto que la pereza física en nada aprovecha, ¿no? En más de una ocasión la Escritura nos hace ver que la pereza más dañina para el hombre no es la pereza de quedarse quieto y no hacer nada, sino la pereza espiritual. Y tú vas a decir, ¿qué es esto de la pereza espiritual?
¿De qué va esto de la pereza espiritual? ¿No? Y es que la pereza espiritual va de la mano ¿de qué? De la mental. ¿Sí? Porque lo que se desarrolla en tu espíritu, ¿no? O lo que se desarrolla en tu mente, perdón, baja tu corazón, ¿no? Baja tu espíritu, se enquista en él y forma parte de lo que tú eres, ¿no? Entonces, toda pereza, ¿no? En el ámbito espiritual es negligencia. Es negligente, como lo dice nuestro verso base, ¿no? Porque todo aquel que decide desarrollar su pereza espiritual estará desarrollando algo mucho más que solo verse sin qué comer y verse sin qué vestir. La pereza espiritual te llevará a la pobreza espiritual. Y sabemos a qué nos referimos con pobreza espiritual. Estar lejos, muy lejos del Creador, de quien nos da la sabiduría y nos da la enseñanza. Les pongo yo aquí. Es negligente con su posición espiritual delante de Dios. Es negligente con su posición con respecto a la vida eterna, ¿no? Déjenme un poquito para atrás, espérenme, que si no estoy muy cerquita, vale, ¿no? Es negligente inclusive con lo que hablábamos hace rato, con su salvación. El perezoso espiritual, el que tiene holgazanería espiritual, por decirle así, es negligente inclusive con su propia salvación. Y vamos a desarrollar esto. Proverbios 6.9. Proverbios 6.9. Si alguien puede ir con los chicos y decirles que por favor le bajen un poquitito, 2 rayitas nada más. No que le pongan mute, sino que le bajen 2 rayitas. Ok. Proverbios 6.9 dice: perezoso, ¿cuánto más seguirás durmiendo? ¿Cuándo vas a despertar de tu sueño? Ahora, ¿a qué se refiere esto? ¿Se refiere realmente al hecho de dormir mucho? ¿Se referirá realmente al hecho de estar durmiendo por largos tiempos? Tiene que ver algo mucho más allá que eso, ¿no? Pablo le escribe a los Efesios diciendo, en Efesios 5, del 14 al 17, por eso dice, así dice el versículo, por eso dice, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. A ver, ¿se está refiriendo a la flojera, a la holgazanería de quedarse dormido mucho tiempo en su cama? Claro que no. Está hablando del estado de muerte cuando estamos en un estado de pereza espiritual. Hay muerte espiritual en ello, ¿no? Por tanto, dice el 15 de Efesios 5, por tanto, cuidado con su manera de vivir, dice. No vivan ya como necios, y aquí es algo que tenemos que empezar a ver, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No está hablando de dormir. No está hablando de la pereza que no aprovecha porque no sales y trabajas. No. Está hablando del sueño, que es estar con el entendimiento entenebrecido, es estar durmiendo espiritualmente, ¿no? Ese sueño profundo del que habla la Escritura no es más que la muerte espiritual, ¿no? Proverbios 13.4 dice, Proverbios 13.4 dice, el perezoso desea y nada consigue, pero el que es diligente será prosperado. Ahora, ¿será o tendrá alguna relación o irá de la mano la pereza espiritual con la pereza física? ¿Tiene alguna relación el que seas perezoso espiritual a que tengas una pereza física y que no hagas nada? Pues claro, porque todo va de la mano y todo tiene un principio y una razón, ¿no? Un origen. Les pongo yo aquí, sí, es imprescindible no ser ocioso en la vida
diaria, si es imprescindible no ser ocioso en la vida diaria y en las actividades físicas, ¿cuánto más en las espirituales? De hecho, yo te diría que es mucho más peligroso ser ocioso en lo espiritual que en lo natural. Porque lo espiritual tendrá reflejo y connotación en lo que tiene que ver con lo espiritual y con lo eterno. El ocioso espiritual termina leyendo libros que no debe leer, como decíamos hace rato, ¿no? Libros que te enseñen cosas que no aprovechan. El ocioso espiritual es el que decide ir y que le lean la mano, ¿no? En lugar de hacer la voluntad de Dios. El ocioso espiritual es el que, o el perezoso espiritual, deberíamos decirlo, el falto de negligencia, el falto de diligencia y que manifiesta negligencia espiritual, es aquel que va y le pide que le limpien porque tiene mal de ojo, o le pasen un huevo, o le hagan una de esas curas, o le hagan un embrujo a no sé quién porque entonces pueda. ¿Me entiendes? Es el perezoso espiritual el que hace eso, el que es negligente con la vida eterna. Porque tenemos que entender una cosa, la pereza espiritual está peleada con el Señor. Porque el que decide ser perezoso espiritual es el que decide no conocer a Cristo, no vivir conforme a su voluntad y seguir haciendo conforme a su carne. Porque así como decimos que caminar hacia Dios es caminar de la misma proporción en contra de caminar hacia el mal, y cuando caminas hacia el mal es la misma proporción de caminar hacia Dios, así cuando nosotros caminamos en pereza espiritual y en decisión, es en la misma proporción en la que estamos caminando hacia nuestra carne, para vivir conforme a nuestra carne. Es más cómodo vivir conforme a la carne, hacer lo que nuestros deseos e instintos nos enseña a hacer, pero casi todos de ellos van en contra de la propia voluntad de Dios. Porque nosotros no somos animales instintivos, sino seres racionales. Y nos han dado conciencia para no ser así. Entonces, salgamos de la pereza espiritual. La pereza espiritual no aprovecha nada. Si no aprovecha la pereza normal, la espiritual es peor todavía. Y a veces hay gente, yo conozco gente súper diligente. A las 7 de la mañana está arriba. ¿Qué te digo? 5:30 de la mañana está arriba. Ya súper activo, todo, wow, trabajo, pero es un perezoso espiritual. Está condenado al hoyo, a la muerte segunda. Hay que tener cuidado, porque el que nosotros seamos en lo físico cero perezosos no significa que no lo seamos en lo espiritual. Entonces, lo más importante siempre será mirar lo espiritual por encima de lo natural, sin espiritualizarlo todo, pero sí teniendo en el justo y adecuado, proporción, las cosas que son espirituales, verlas y darles el peso de lo que lo espiritual requiere, ¿no? Dice el verso 16, que es nuestro segundo verso a estudiar hoy: respetar el mandamiento es respetarse a uno mismo. El que menosprecia sus caminos morirá. Y si te das cuenta, no está tan lejos tampoco del primero, del que acabamos de leer. El perezoso no busca caminar los caminos del Señor. El perezoso no busca respetar el mandamiento, porque eso va a significar que tenga que despertar y ponerse a trabajar espiritualmente. Salmo 119, en el verso 2 dice, ¿quieres decir algo? No, perdón. El Salmo, como dijo, yo quiero, ¿no? Salmo 119, verso 2. El Salmo 119, verso 2 dice: felices los que observan los decretos. ¿Qué son los decretos? ¿Qué entendemos por los decretos? Las instrucciones, los mandamientos, los procedimientos, ¿no? ¿Los testimonios dice ahí? ¿Vale? Felices los que observan sus testimonios, ¿no? Sus decretos, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus leyes, ¿no? Los que los buscan de todo corazón. Porque, ojo, y decíamos hace rato en el mediodía, ¿no? Cuando estábamos estudiando al mediodía, que el Señor conoce las verdaderas intenciones
intenciones del corazón del hombre. El Señor sabe perfectamente cuando nosotros estamos buscando de todo corazón agradarle a Él. Y cuando no es así. Cuando nosotros decidimos hacerlo con el fin de agradar a Él y estar felices y completos en Él, a cuando solamente buscamos hacer como que hacemos. ¿No? Verdaderamente será feliz y bienaventurado el que observa estos decretos y los vive. Salmo 119 ahí mismo, pero en el verso 24 dice, Isa, no importa, déjala que predique, no pasa nada. Claro, amén, aleluya, gloria a Dios, eso es lo que está diciendo ya, no te preocupes, ¿ok? Es más, ya si me apuras, en una de esas dice Baruch Hashem, en una de esas, así que tú tranquila. Porque tus decretos, dice el Salmo 119, en el verso 24 dice, porque tus decretos son mi deleite. Tus leyes, lo que me has enseñado, la forma que me estás instruyendo para caminar, es mi deleite. Dice mis compañeros íntimos. ¿Cómo dice su versión? Salmo 19, 24. Sí. Pues y también tus instrucciones son mi delicia, y tus ordenanzas son mis consejos. Fíjate. Mis consejeros. ¿Cómo dice el tuyo? En el 24 dice, pues tus testimonios son mis deleites, mis consejeros. Mis consejeros. Fíjate, esa versión también está muy interesante porque la mía dice que son como compañeros íntimos, ¿no? Sí, pero fíjate, ¿a quién buscas tú que te aconseje? Al íntimo, ¿no? Al íntimo. A mi amiga íntima, o mi amigo íntimo, ¿no? Mi amigo íntimo es al que le cuento todos mi mejor amigo, ¿no? Con el que realmente puedo llegar y contarle lo que es. Bueno, pues eso es lo que debería ser para el creyente la Escritura. La ley de Dios, los decretos de Dios, los mandamientos de Dios deberían ser tus amigos íntimos. Ay, ¿será que debo darle un beso a mi noviecito? Pues ve con tu amigo íntimo, que es la palabra, y pregúntale, y la palabra te va a contestar. ¿Te entiendes? Ay, amiguito íntimo, ¿será bueno robar? Es que yo conozco gente que pregunta cosas así, ¿no? Buscando la aprobación para que le digan, bueno, depende de cómo, ¿no? Sí, ¿no? Como decía los Simpsons, ¿no? Como decía la serie esta de los Simpsons, ¿no? Si es una gran empresa sin rostro, róbale. Las de internet, las de luz, son grandes empresas sin rostro. ¿Qué te digo? Que robo es robo. Y cuando tú vas con tu amigo íntimo, que es la Torá, y le preguntas, entonces tu amigo íntimo responde. Tal vez no sea lo que más te guste y lo que quieras, pero como amigo íntimo, como consejero, te dirá lo que tienes que hacer, ¿no? Proverbios 6:23. Y creo que esta palabra la hemos escuchado tantas veces, pero a veces no le damos el sentido correcto a la que es. Porque el mandamiento es una lámpara, ¿no? La enseñanza es una luz. Y la reprensión que disciplina es el camino a la vida. Fíjate nada más lo que está diciendo, ¿eh? Los mandamientos son una lámpara que iluminan, que enseñan y que nos llevan a vivir una vida de camino ¿a quién? A Dios, ¿no? Y muchas veces vamos a tener ¿qué? Reprensión en medio de ella. Porque cuando vas con el amigo íntimo y le dices, amigo íntimo, ayer pues creo que lo hice muy bien, que me fui por ahí y hice cosas, ¿no? Y cuando lo pones a la luz, eso está peor, ¿no? Como más expuesto, pero a la luz de la Escritura, ¿me entiendes? Pero, ¿sabes? Va a haber reprensión. Inclusive no necesitas que nadie te reprenda, tú mismo. La conciencia que Dios te dio, ¿no? Se vuelve ley en sí misma para quien no tiene a Dios, dice el Proverbios, ¿no? Siendo Dios para sí mismo su propia conciencia.
conciencia. Bueno, pues esa conciencia que te reprende es disciplina que te llevará al camino de vida. Amén. Si no entendemos esto y vemos la ley como algo ajeno, y vemos la ley como algo que no es para nosotros, como vemos que la ley es algo que era para los israelitas de aquellos días, entonces nosotros tendremos que vivir en la oscuridad, tropezando una y otra vez, ¿no? Cuando menospreciamos su palabra, sus instrucciones, sus caminos, entonces, fíjate lo que les pongo yo aquí, habrá oscuridad y muerte, ¿no? Está bonita la nena. Ese periquito. Es un periquito esa nena. Claro, está con nosotros en el estudio, hombre. Así que, ¿no? Entonces, cuando vamos menospreciando las instrucciones, hemos decidido vivir en las tinieblas, en la oscuridad, ¿no? Salmo 119, en el verso 105. Ese 119, léanlo todo, por favor. Es el más largo, pero es precioso. Te deja mirar la plenitud de lo que es la Escritura en tu vida. Salmo 119, en el verso 105. Es la misma idea que tiene Proverbios, ¿no? 6:23. ¿Cómo dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así es. Lámpara es a mis pies tu palabra, una luz a mi camino, ¿no? Es la luz que ilumina el andar nuestro. Sin ella, ¿qué pasa cuando tú te levantas por la noche y no ves nada? Te das unos buenos, tropezones de los buenos. Y si no sabes bien por dónde andas, porque no sé, te acabas de cambiar de casa, o estás en la casa de alguien y te quedaste, y entonces te levantas en la noche y ¡pam! Hay que prender la luz, ¿no? Aunque sea la del móvil, ¿no? O la del relojito. Yo como soy medio ciego. Fíjate, ¿no? Pero ahí te va, Andar a tientas espiritualmente es extremadamente peligroso. Más cuando no hay más que hacer que encender la luz, ¿no? Y la luz es la instrucción de Dios. Es considerar la instrucción de Dios en nuestras propias vidas. Ahora el 17 dice, me encanta este versículo, dice, dar algo al pobre es dárselo a Adonai. Escucha esto, El Señor sabe pagar el bien que se hace. Y de este versículo es el que yo citaba la vez pasada que platicábamos, de que si es bueno o no darle a la gente que no tiene. Perdóname. Bueno, pues, perdón, discúlpenme un segundo. Siempre esta hora hace eso, ¿verdad? Y es que llega el tiempo en el que... Eso, a ver, vamos a ver. Aquí. Eso, ya. Ya se va a hacer costumbre eso, Bueno, ya más bien hay que tener por el control por allá para que alguien más lo haga. ¿Se acuerdan cuando, o no sé si estábamos al aire o lo estábamos platicando de manera personal, esto de llegar y darle a quien te pide en la calle, ¿no? Que está mendigando, que no sabes, es que no sé si dárselo porque de repente volteas y ves que trae un móvil mejor que el tuyo y unos zapatos mejor que los que tú traes tú, ¿no? O se lo estás dando para el vicio. Y a veces yo pienso en esto, cuando se lo estoy dando a él, se lo estoy dando al Señor. No sé para qué sea. No sé si realmente está muy pobre o no. Pero tu padre lo haces, eso es lo que yo intento pensar. Claro. Lo que él haga con lo que tú le das es responsabilidad suya. Ahora, claro, si ves que es un viciosazo de esos que trae todo el tiempo el vicio en la mano, que se le nota, pues no, dale de comer, ¿no? Llévale algo de comer, unos par de zapatos, algo. Pero la realidad es que... dijiste, ¿no? Mejor vestido que yo. Sí, es que hay unos que, bueno, dices, yo no traigo ni siquiera esos zapatos. Ni creo que los voy a traer en mucho tiempo, ¿no? Porque dices, qué cosa, ¿no? ¿Sabes? Igual los consiguió, se los regalaron, ¿no? El Corropa siempre hace cosas maravillosas, ¿no? No sé, pero la realidad es que el Señor sabe pagar
pagar el bien que se hace, dice, ¿no? Madre, ¿puedes apagar la música? Hay un switchito que está aquí. Pero ahí es donde uno también entra, puede entrar en un pensamiento erróneo, porque si tú le vas a dar a alguien que necesita con el pensamiento de que Dios se lo va a recompensar, Claro, o sea, nosotros no vamos a dar al pobre para que Él nos dé o para que el Señor nos recompense. Tú tienes que darle al pobre porque es como si estuvieras dándole al Señor mismo. ¿No? Que todas las cosas hagamos, todas las cosas hagamos para dárselas a Él. Claro, porque todo lo hacemos como para Él. ¿No? No, apagarla. Con el de hasta acá, el botón de hasta acá. No, el de atrás, el de hasta acá, apaga. O sea, tampoco la idea es decir, voy a dar para recibir, porque ese no es nuestro objetivo. No voy a dar para recibir, ¿no? No mi objetivo es darle al pobre como si estuviera dando al Señor, porque el Señor sabe y me pagará bien. Que te voy a decir algo, si esa es tu motivación, dale, porque las pagas del Señor no son en este mundo, Pero hay gente que cree que pedir es el trabajo ya. Claro, bueno. Los supermercados lo necesitan. Bueno, ¿qué te digo? No, deja tú eso. Hay gente que ya hace del pedir su trabajo, ¿me entiendes? Ya. Y tampoco debería. Claro. Fíjate, Proverbios 19:17 dice. Vamos a Proverbios 19:17. Proverbios 19:17 dice. El que es generoso con el pobre, le presta a Hashem. Él le pagará a su debido tiempo. ¿Vale? ¿Tu motivación es darle para recibir algo de parte de Hashem? Bien, dale. Dale. El proverbio dice, dale. No te preocupes. Pero Él te pagará a su debido tiempo. Por eso yo siempre pienso que las recompensas de Dios y las promesas de Dios no son para este mundo, sino para la eternidad. Y Baruch Hashem que es así. Bendito Dios que así es. Te voy a decir por qué. Porque si todas las recompensas que Dios me dará por lo que yo pueda hacer o dejar de hacer conforme a su voluntad están implícitas para la vida eterna, eso significará que yo estoy en la vida eterna. Caminando conforme a su voluntad para estar en la eternidad con Él. También, por ejemplo, yo creo que aquel que lo hace, que da ahí esto, es porque ha recibido de Dios. Bueno, es que ha recibido. Entendamos que esto es alguna cuestión integral. Yo doy porque a mí Dios me ha dado. O sea, yo entiendo, sé y comprendo que todo lo que tengo es de parte de Adonai. ¿No? Y si todo me lo ha dado Él, Para eso es. ¿cuánto más no puedo yo también servir y darle a los Al demás? final, yo creo que ese es el fin. Ese es el propósito. Fíjate, les pongo yo aquí. ¿No? No tendríamos que calentarnos la cabeza con recibir nada a nombre de nadie, porque en verdad nada es nuestro. ¡Claro! Eso. La palabra que acabas de decir es clave. No deberíamos estar calentándonos la cabeza. Eso es la clave. Pensando en recibir. Y luego Cristo nos enseña más adelante, Mashiach, que nos dice, si tú le das, olvídate de recibirlo. Si tú le das tu capa, olvídate de recibirla. Claro, tú no des esperando recibir, porque es mejor dar que recibir. Hay más gozo en dar que en recibir. ¿No? Eso es a veces, Víctor, no es siempre. Cuando tienes un corazón correcto caminando hacia Adonai, sí es así. Ya no vas a sentir Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú das sin esperar recibir, no estás prestando. Estás regalando. Estás dando, ¿me entiendes? Estás dando lo que por gracia. Eso lo hablaba ahorita. Yo veo un mendigo pidiendo que necesita de verdad. Solo da, porque la gente que lleva años. Eso no es la misma cosa. Bueno, pero te voy a decir algo, que a veces nosotros no comprendemos y entendemos las realidades de las demás gentes. Pero igual y trae una deficiencia que no le permite trabajar. Igual y tiene algo que no le permita desarrollarse, ¿no?
igual y es un haragán, pero no lo juzgaré yo. El Señor se encargará. Ahora, si Dios ha movido a mí mi corazón a dar, no retraigas tu mano. Dale. Y si no lo ha hecho, tampoco hay pecado en no dar. ¿No? No sientas que estás pecando. No, a ver, claro, hay pecado en no dar cuando tú tienes y él lo necesita. Y es obvio y evidente que si no lo das, pues va a morir o va a pasar hambre, ¿no? Es evidente eso. Pero si hay evidencia de que él, pues le des o no, no va a cambiar, porque el euro que yo le dé o no va a hacer la diferencia en su vida. No te sientas tampoco presionado y decir, es que mi obligación como creyente es que cada que pase, pues aunque sea un céntimo le tengo que dar. No. Claro. A ver, por ejemplo, cuando estaba Mashiach para ser sacrificado y vino la mujer esta y le roció, le derramó el aceite y que dijo, no, que eso lo pudimos haber dado a los pobres. Haber vendido. Ahí nos dijo, o sea, que algo Ahí esencial. explicó. Siempre va a haber pobres en nosotros mismos. Claro. O sea, en nuestro medio siempre va a haber pobres. Pero lo que conviene hacer es lo presente. Tú no puedes estar pensando en, bueno, pues ya mañana le daré. No, el hoy. Si hoy tus posibilidades te lo permiten, hazlo. Si el día de mañana tus posibilidades no te lo permitan, pues no lo hagas. ¿Sí me explico? No hay condenación alguna. Esa es la cuestión aquí. Yo creo que fue lo que yo dije la semana pasada. O sea, Dios tampoco se agrada de que si tú solo tienes una barra de pan, que des tu barra de pan a una persona cuando también lo necesita. Si tienes dos, vale, tú te quedas con una Claro. y le das una a quien lo necesita. Pero si solo tienes una y le das, ¿con qué te quedas? Sí, mira, aquí es lo que siempre oramos cuando, por ejemplo, levantamos la ofrenda, ¿no? ¿Qué decimos con la ofrenda? Claro, nosotros siempre esperamos que haya ofrendas grandes, ¿no? Qué bueno. Pero, ¿qué sucede? Que cuando nosotros oramos por la ofrenda decimos, no decidas lo que vas a dar de la ofrenda aquí, cuando la alabanza movió tu corazón y dijiste, no hombre, sí, qué malo soy, yo soy re malo, tengo que dar. No, porque igual y cuando tú das eso, ya dejaste descobijado a otro, algo que sí requerías en tu casa. O tienes justito para tu semana. Esto no es emocional. Esto tiene que ser un culto racional, lo hemos dicho muchas veces. Racionalmente tenemos que entender que, como dice Isa, tú no puedes dejar sin comer a tu familia porque, ¿qué crees? Que fui movido por el Señor y le di todo lo que tenía al mendigo que está en la esquina. Yo te diría, pues yo creo que el Señor no te movió. Para hacer eso el Señor no te movió, porque el Señor no va a buscar, porque el Señor no va a poner en tu corazón algo que deje desamparado a los tuyos. ¿Me entiendes? Más bien se me movió las emociones y me emocioné y le di lo que tenía. Porque no es el Señor quien te lo dio, ¿me entiendes? Porque el Señor siempre va a buscar, lo mismo que decimos del Pikuach Nefesh, ¿no? El Señor nunca te va a llevar al extremo de que tengas que romper un mandamiento para que puedas vivir. Si te encuentras en esa posición extremísima, bueno, tomarás la decisión en su momento. Pero no digas que todo el tiempo es el Pikuach Nefesh, que el Señor está poniéndote delante, esa decisión de, es que rompí la mitzvah, rompí el mandamiento porque era debido a muerte. Y a veces nosotros vamos poniendo emociones en nuestro corazón que nos llevan a creer que hacemos cosas en la voluntad de Adonai, pero que en realidad no es otra cosa más que nuestra carne, motivada. El ejemplo de la viuda de Sarepta. Claro. Ella no tenía obligación alguna, ni siquiera igual y ni conocía al profeta Elías. Dame de comer, lo siento, pero lo que tengo, lo que me queda es para mi hijo. Claro. Y entonces Elías le dijo, trae. Y el Señor Claro. lo proveerá. Pero al final ella lo hizo, pues... Pero ella fue racional. Ella dijo, es que si yo te doy de comer a ti, mi hijo no va a tener nada que comer. Y entonces... ¿Algo malo en ello? No. Nada, no hubo nada malo en ello, exactamente. ¿Qué hizo el profeta? No te preocupes, trae ollas, trae esto, porque ahorita vas a ver lo que es la abundancia de parte de Dios. Creyó, que ese es el punto importante. Sí, pero creyó, pero fue sabia en su decisión. Aunque fuera el profeta Elías... No haber dicho, no, lo siento. Claro. Pero el punto Hoy no, bonito es joven. que a pesar de que ella solo tenía aquello, ella podía seguir dudando. Pero en el momento que él dijo, o sea, que ella iba a ver, ella creyó. Ah, claro, obviamente ya cuando le dice... Cuando ya antes de que suceda el milagro, pues ella tuvo que haber creído para que sucediese, ¿no? Si no, no hubiese acceso. Claro. Entonces, Tenemos que ser muy sabios en este aspecto. es que
es solamente tener un culto racional. Esa es la realidad. Hacerlo de forma racional y no emocional, ¿no? Cuando nosotros demos, no demos de forma emocional, sino racionalmente hablando. ¿Tengo la posibilidad de hacerlo? Dios ha puesto en mi corazón hacerlo y tengo la posibilidad. Hazlo, ¿no? No te retraigas. Pero si no tienes la posibilidad, aunque tu corazón diga, no, dáselo, tú ten la inteligencia para saber cómo actuar, ¿no? Y es que nosotros siempre pensamos en el mendigo de la calle, el que está ahí, que te está poniendo la mano y que si no le das tú le da a otro. Pero va a haber situaciones en las que tú te veas comprometido a decir, esta persona si no le doy nada no come hoy. O si no le compro esta medicina, ¿qué va a pasar? Claro. Saúl dice, el que da, dé con liberalidad. Pero, Claro. primeramente, A los de su a casa. los de la emuná, o sea, Claro. a los de la casa. Exactamente. Cuando nosotros, les pongo yo aquí, vamos y damos al menesteroso y necesitado, al menesteroso y necesitado, cuando damos de comer al hambriento y vestimos al que está desprotegido, en realidad lo que estamos haciendo es servir a Hashem. A Hashem servimos. A Dios es quien estamos sirviendo. A Dios es al que le estamos dando. Velo así. No lo veas de otra forma. ¿No? Mi esposita últimamente ha traído un proceso ahí importante en su vida, ¿no? Y entonces me dice, no, es que ¿sabes qué pasa? Que yo cuando tengo cualquier situación, a mí el Señor me dice, yo soy esa persona que está enfrente de ti. ¿Cómo vas a responder a ella? ¿Soy yo? Es que en mi trabajo me hicieron tal cosa y... Sí, pero tu jefe, ese que ves ahí, soy yo. ¿Cómo vas a responderme? Y entonces ha aprendido a responder conforme a como si fuese el de enfrente, Dios mismo. En misericordia, en paciencia, en templanza, en gozo. Como si fuese Dios a quien se le está hablando, ¿me entiendes? Y es lo mismo que está proponiendo ahorita. Mateo 25, del 35 al 40. Inclusive, como decía Luz en su comentario hace rato que nos ponía, ¿no? Igual no tiene papeles para trabajar. Yo sé que en este país es muy distinto, pero tú vete a Estados Unidos, ¿no? Y hay ciudades en donde no hay pizca, ¿eh? No hay campo para trabajar. Mateo 25. Mateo 25, del 35 al 40. Dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Exactamente. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me hospedaron. Estuve desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y fueron a verme. Entonces los justos le preguntaron, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y en respuesta el rey les dirá, en verdad les digo, que en cuanto lo hicieron a uno de estos, mis hermanos más pequeños, y yo aumentaría ahí, desfavorecidos, ¿no? A mí me lo hicieron. Tengamos ese pensamiento cuando nosotros demos a quien lo necesita. Cuando hagamos algo por alguien. Porque para Mashiach lo hacemos. Amén. El 18, fíjate, el 18, el siguiente proverbio dice, castiga a tu hijo mientras haya esperanza. Castiga a tu hijo, ¿eh? Ojo, escucha esto, ¿eh? Es importante entender esto. Pero tómalo con calma, no vayas a matarlo, dice, ¿no? Pero cuando habla del castigo, ¿es literal físico? Es que el castigo que tienes que dar es conforme a lo que se requiera que tengas que dar. Efectivamente, desde una reprimenda que me llaman, Desde una reprimenda que sea solamente el hablarle o el 19, 18. Ajá. Hasta el hecho de tener que usar la vara. ¿No? Usar la vara y no usar la vara donde caiga, ¿eh?
Porque esto no se trata de golpear a un chico. Dejarlo medio muerto. Cuando tú reprendes a un chico no tienes que golpearlo. Así me daban a mí. A ver, Chavilor, yo sé que los traumas están a flor de piel, pero... nada. A ver, escúchenme. No es momento de testificar, hermano. A ver, escúcheme. Ay, Dios mío. Escuchemos esto. A ver, no se trata de golpear a una persona, a un niño, perdón. Una cosa es golpear y es distinto a corregir. Si yo tomo una varita especial, A ver, ¿no? la Torá, la Escritura dice, con vara corregirás. Sí, pero ojo, corregir, Corregirás. más no descargar tu ira. No con la mano. Por ejemplo, mira, yo estudié hace muchos años con una chica, o con una señora más bien, que tenía un ministerio. A ver, chicos, pongan atención acá, porfa. Una chica que tenía un ministerio, una señora que tenía un ministerio de cómo educar bíblicamente a los hijos, ¿no? Y yo recibí una instrucción en aquellos días, me acuerdo, con certificado de nuestra. No, o sea, una instrucción que nos dieron en ese momento, en donde ella explicaba la forma en que tienes que corregir a un pequeño. Y lo primero que te decía es que no corrijas al niño al momento de que hizo la atrocidad, si es que en ti hay rabia, si es que en ti hay ira, si es que en ti hay enojo. Estabas con tu trabajo y vino el niño, empujó y tiró y te hizo lo peor. Si en ese momento tú corriges al niño, no estás corrigiendo al niño, estás descargando tu ira, tu odio, tu molestia, tu enojo. Y eso no sirve de nada. Eso no es reprender a tu hijo. Eso no es corregir a tu hijo. Eso hace que el niño te coja rabia. Claro, pues se resienta y todo eso. Fíjate lo que proponía esta. Bueno, el niño tendrá miedo después porque cada que se le corrige es como respuesta a lo que hizo mal, pero no lo va a entender de manera buena. Lo que proponía esta chica o esta señora decía que en ese momento tú no reprendas nada. Y llegada la noche, cuando ya se te bajó, respiraste profundo, tuviste que hacer todo lo que te echó a perder y todo eso, y llegaras con tu hijo y le dijeras, ven papá, ven, o ven mija, o ven pequeña, ¿no? Y entonces le explicas, el día de hoy tú te portaste mal e hiciste algo que tiene que ser corregido. Baja tu pantaloncito porque vas a hacer la nalguita. Porque nada de que le pegas en la cara, la cabeza, donde sea. No, eso no. En su nalguita, con tu varita. Y entonces el niño decir, ay, papá, esto no se quedó así. Todo lo que yo haga tendrá una consecuencia. Cuando somos mayores. No se queda sin reprensión lo que yo haga. Es de mayor impacto corregir a un niño por algo que hizo a desfase de cuando lo hizo, que si lo corriges en el momento. Porque entonces el niño entenderá que todas las acciones que él tenga durante la vida tendrán una consecuencia. Y que tarde o temprano llegará la reprensión. De hecho, así es como corrige Dios, ¿no? No nos corrige en el momento. Claro, exactamente. En el momento en el que la riegas, Dios no te corrige, sino vendrá la reprensión y vendrá la corrección. Ahora, a un niño de 3 años, ¿tú le vas a corregir como a un niño de 9? Pues no. La conciencia de un niño es la que va a determinar la manera en que le vas a corregir. A un pequeñito no le vas a reventar la vara en las nalguitas. A un niño pequeño tal vez le vas a dar tiempos fuera, ¿no? Que van a ser mucho más impactantes. Que igual, ¿Tiempo fuera? Sí, que lo vas a sentar en la silla y de ahí no te mueves, mijo. No te mueves. Porque lo que tú haces tiene consecuencias. Y entonces no hay peor cosa que el no hacer nada para un niño. Y más en estos tiempos que viven tan ansiosos, ¿no? Hay un montón de técnicas. Bueno, no nos vamos a clavar ahorita en eso, pero la realidad es que corregir al niño o corregir a alguien mientras puedas, mientras haya esperanza. ¿A qué se refiere con mientras haya esperanza? Mientras se pueda arreglar, se pueda corregir. Mientras que el chico tiene todavía, o más bien está bajo autoridad tuya. Ese yo creo que es el tiempo de la esperanza para corregir a un chico. Cuando está bajo tu autoridad. El día que tú pierdas autoridad sobre un chico, en ese momento la esperanza va a ser, ya el Señor empezará a tratar con él como cualquier adulto. De hecho, también más adelante, Shaul escribe, dice, hijos, sométanse a sus padres, padres, sometan a sus hijos y
Control. No lleven a ir a sus hijos, ¿no? Lleven a ira a sus hijos. Pero esto es cuando ya pasó el tiempo de la esperanza de corregirlo. Tú como el tutor. Tú como el que está encargado de darle la instrucción, el caminar, el andar. ¿No? Pero ojo, si tú omites el hacerlo, todo lo que le pase a tu pequeño será culpa tuya. Esa parte de corregir con vara, mi padre siempre lo ha interpretado, y mi padre siempre lo ha interpretado como que hay que pegar con una... No, es que por eso yo especificaba. Tú cuando corriges no golpeas. Y lo que yo entiendo por corregir, yo uso una analogía que es, por ejemplo, cuando tú plantas un árbol chiquitito, ese árbol, tú sabes que tiene el potencial, o sea, de crecer muchísimo. No va a ser una plantita, sino un árbol frondoso y tal. Sí. Pues mientras está creciendo, si está un poquito torcido, ¿qué es lo que haces? Coges una vara, la atas con una Y haces que se corrija el rumbo de la rama. Se va ahí, o sea, va a ir cogiendo Es justo lo que haces cuando tú das con vara. O sea, y no, pues mi padre pues le interpretaba como que no, pues que está permitido por Dios lo que yo pegue con el palo de escoba. No, a ver, es por eso te digo que esto no es que agarres y le patees al chamaco porque se pasó y porque lo vas a corregir. O que le des con tu mano en la cara. Por ejemplo, esta mujer que nos daba el curso decía, jamás golpees a tu hijo con tu mano. Porque tú no eres quien tiene que reprenderle. Porque cuando tú golpeas con tu mano, estás dejando en claro que tú tienes algo en contra de ese pequeño. Y no es así. Con una varita. Con una varita que vas a usar para eso. De hecho, en las tiendas cristianas se pusieron de moda las varitas de corrección. Yo tengo una varita de hierro. Ahora, no tiene que ser una varita de hierro como la de David, sino una varita de madera, ¿no? Porque en realidad, mira, te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir algo. En el tiempo en el que yo tuve a mis sobrinas, y me tocó a mí corregir como si fuera yo su padre, ¿no? Tú te das cuenta que ni siquiera es pegarle, es más el impacto que el pegarle. Cuando tú corriges a tiempo, ni siquiera tienes que reventarle la vara en las nalguitas a la niña. No, es más el impacto de lo que estás haciendo que el que le vas a pegar. Lo que tiene que entender es que hay una corrección y que no es gustoso para ella recibir esa corrección y que debe haber una corrección a toda acción que ella esté cometiendo o él esté cometiendo, ¿no? Ahora fíjate lo que dice la versión que tengo yo, otra versión que encontré, que es de la Bober Cantera, que me gusta mucho. Dice, corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza, no te hagas cómplice de su muerte. Muchos dicen, no te aireas tanto que casi le mates. Porque eso de que le mates no es que le pongas una golpiza hasta matarlo. Es que puedes matar espiritualmente a un niño cuando no lo corriges correctamente. Y le puedes cortar todas las alas, los pies, las manos y todo al niño espiritualmente, ¿no? Y va a ir muy mal. Pero fíjate cómo dice esta versión, no te hagas cómplice de su muerte. Si tú no corriges a tu hijo cuando puedes y cuando es tu obligación hacerlo, te haces cómplice de su muerte espiritual que tendrá en el futuro. Literal, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. La falta de corrección como complicidad es muerte. Es hija. Bueno, tuviste hija. Ya me tuvo de niña, ya me corrigió de Ya. Ella, tú corregiste a Claudita cuando podías. Y mira. Por eso Claudita ahorita luce unas patitas así largas, ya diciendo. Sí, a mí nunca me he jalado. Bueno, vamos a continuar, si no. Fíjate. ¿Viste lo que dice? Nunca es tarde. Cuando ignoramos a nuestros hijos. Sí, pero no cuando tienen 25 años, brother, por Dios. Bueno, ya, ¿no? Perdón, estaba leyendo lo que decía Lucecita, ¿no? Estaba comentando algunas cosas. ¿No? Claro. Fíjate lo que les pongo, ¿no? Les pongo, cuando ignoramos a nuestros hijos y omitimos su corrección, estamos entonces sentenciándolos al fracaso. Literal, ¿eh? Un niño que jamás es corregido por sus padres está siendo de camino así, pero empujado al fracaso.
A la muerte espiritual. Y el que es demasiado tranquilo también. No, hombre, o sea, lo que pasa es que tú no vas a corregir a tu hijo porque sí, ni vas a golpear a tu hijo porque sí. Claro, pero eso no es la corrección de la que está hablando la palabra. Esas serán tus emociones y tu carne haciendo lo que tengas que hacer. Los dos excesos. Claro, son las dos caras, ¿no? Pero al final, nosotros debemos entender que hemos sido llamados a obedecer lo que dice la Escritura, no conforme a nuestras motivaciones. Y es que yo tengo un carácter muy fuerte, que casi siempre de carácter muy fuerte, en realidad termina siendo de carácter muy débil, porque no se controla, entonces se vuelve loco, ¿no? Pero para él es, yo tengo un carácter fuerte y tengo que corregir. No, a ver, viejo, no es lo que tú creas. No es tu carácter el que corrige, ni la forma en la que tú tengas que hacerlo. Sujétate a lo que dice la Escritura y corrige a tu hijo de una forma adecuada, ¿no? Correcta. Forma correcta. Exactamente. Al ¿No? punto de la muerte, pero no matarlos. No le hagan caso. No escuchen. No es cierto, no. A ver, el 19 dice. 19. Proverbios 19 dice. Enojarse demasiado. Ahí te va. Mira, aquí está la respuesta. ¿Lleva a dónde? Enojarse demasiado lleva a dónde? Al castigo. Al desastre. Trata de salvarlo solamente lo Tratar de evitar solo añade nuevos males. Te dice, esta versión, dice, quien no controla su enojo, pagará por ello. Y otra versión dice, el hombre de grandes iras sufrirá severamente el castigo. La mía dice, el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Fíjate, en la Nueva Traducción Viviente, que es una versión que no usamos mucho, pero que a veces sí la usamos, porque dice, o te da un poquito de luz, a veces. Dice, los que pierden los estribos con facilidad tendrán que sufrir las consecuencias. Si los proteges de ellas una vez, escucha lo que dice, tendrás que volver a hacerlo. No entiendo esa parte de si lo proteges. Cuando apapachamos los defectos de las personas, cuando solapamos sus males, su débil carácter, que lo lleva a la ira, vamos garantizando, como dice el proverbio, nuevos y peores males. Está por ahí. Y la consecuencia que dices tú, de hacia quién le va a dar esa consecuencia. ¿Dios? ¿Hashem? A esa persona. A ver, de carácter, sus propias, si tú apapachas los efectos de carácter de una persona, ¿Qué consecuencias? no, a ver, escúchame. Si tú solapas los males de alguien, ¿a quién tendrá más consecuencias y los males serán peores para quién? Para quien solapaste. O sea, si tú no pones en evidencia el mal de alguien y lo solapas, lo único que estás haciendo es hacer creer a esa persona que pierde los estribos con facilidad, ¿no? Que lo está haciendo bien. Que no lo hace mal, que lo está haciendo bien y sufrirá las consecuencias de ello más adelante. ¿Y sabes qué es lo peor? Que como dice aquí el versículo, como dice esta versión, tendrás que hacerlo una y otra vez. Y cuando tú digas y estés hasta aquí y digas, no puedo solapar una más de Jenny porque le he dicho cuántas veces, Jenny te va a voltear y te va a decir, mi reina, pero si siempre ha sido así, ¿qué me vienes a decir ahora? ¿Me entiendes? No porque Jenny, no, eso es un ejemplo, no. Ese aleluya de Zulita. ¿Sí me entiendes? Sí, ahora sí se entiende. O sea, y es que ¿sabes qué pasa? Que enojarse demasiado lleva al desastre, pero es aún peor tratar de evitarlo, ¿no? Porque eso añade nuevos males, ¿no? Es lo mismo que nosotros como creyentes, una persona que no conozca del Señor aún y esté pecado y te viene a pedir un consejo y tú sabes que el Señor te está enseñando que eso está mal y te empieza a contar su historia y tú de repente por la pena de, no, es que su corazón se va a sentir mal, no, el Señor te ha enseñado a ti a decir la verdad, el Señor por algo te está pidiendo un consejo esta persona que no conoce al Señor, entonces no solapes lo que está... Ahora, el problema de solaparlo una, será que tendrás que solaparlo después otra.
¿Y sabes, no le gusta, pues... ¿y sabes qué es lo peor de lo que, con respecto a lo que dice Gladys? Que cada vez va a ser peor el daño, va a ser peor la situación y tendrás que seguir solapando una y otra vez. Pero también depende ¿No? de cómo lo va a recibir la otra persona, porque si tú, conociendo la palabra de Dios, le vas a dar un consejo dentro de lo que son las escrituras, y esa persona no tiene el corazón y la mente abierta para entenderte, Sí, eso ya... Ni modo, pero ya no quedó de ti. Claro. Si esa persona se irá resentida, se irá enojada, y le diré, y tienes que decirle lo que siempre le digo yo a la gente cuando se enoja conmigo por algo que yo estoy diciendo, que sé que es parte del Señor. Que el Señor trate contigo. Así es. Ve y trata con el Señor, ve y encuéntrate con Él, y que quien te corrija sea Él, porque lo que tú estás escuchando de mí no te convence, y lo que escuchas de mí es de parte de Adonai, porque está calibrado con sus escrituras, ¿no? ¿Sí entendemos esa parte? Bueno, el 20 dice, atiende al consejo y acepta la corrección. Así acabarás siendo sabio. ¿No? Sí, hay otro pueblo que dice, exhorta al sabio y será más sabio. Va de la mano. Claro. Fíjate, les pongo yo aquí como comentario, ¿no? Esto es lo que debe hacer al cual se le aplica la corrección. Esto es el deber ser del que está siendo corregido, ¿no? Les pongo, es en verdad de sabios escuchar los consejos, pero aún es más, ¿no? Sabio quien los atiende. ¿Sabes qué significa atenderlos? Ponerlos por obra en su vida. Yo conozco gente que es experta recibiendo consejos. Hombre, y te deja, oye, qué bien me sentí, porque mira, le di un consejo y lo recibió de una manera, pero jamás lo aplica. ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué lindo! Ya terminas diciendo, no vas a perder mi tiempo, ¿no? Ya después de la tercera, cuarta vez le dices, oye, ¿será que te necesitas un consejo? O la reprensión, o la reprimenda, o que el Señor ponga hasta aquí tu forma de vivir, ¿no? Como Shaul, ¿no? Que dijo, ¿voy a ir con vara o con palabras de amor? Usted dígame, ¿cómo quieren que gane? Pero te voy a decir algo. ¿De qué sirve que seas un experto recibiendo consejos, no dándolos, recibiéndolos, si jamás pones por obra? ¿Sabes quién termina siendo sabio? No el que llena su cabeza así como un cabezón de conocimientos. Porque el que es cabezón de conocimiento termina yéndose de lado y estrellándose por ahí. Sino poniendo por obra. Ese es el verdadero sabio. Ese es el verdadero que se hace sabio. El que pone por obra lo aprendido, ¿no? En realidad lo que pide muchos consejos repetidas veces, lo que está buscando es escuchar algo que le interese. ¡Claro! No, hombre, el que recibe consejo pero no lo pone por obra, lo que está diciendo es, no me importa lo que me acabas de decir. Y si el consejo que le diste proviene de parte de Dios, o es evidente que es de parte de Dios, y aún así no lo hace, pues a quien está ignorando no es a ti, sino a Dios. ¿No? Inclusive, yo soy de la idea de que antes de que vayas con otro hermano a pedir consejo, vayas a tu consejero íntimo. ¿Te acuerdas quién era el consejero íntimo? La Escritura. Y él te contestará. Y si ignoras de Escritura, pues ya sabes lo que te va a pasar, ¿no? Lo que va a suceder, ¿no? El fin de eso es dolor, angustia y, como decía Naomi, miedo. Lloro y crujir de dientes. Claro. Fíjate, el 21 dice, muchos designios hay en la mente de un hombre. Muchas ideas, muchas cosas, muchos deseos. Pero el plan de Hashem es el que se realiza. Entonces, ¿ay, en serio? O sea, entonces no importa lo que yo piense. ¿Es en realidad siempre los deseos de Hashem los que se van a hacer? Yo les comento y les pongo esto. Cuando entendemos esto y nos calibramos a la voluntad de Dios, entonces podemos saber que nuestra vida estará llena de cosas de fruto y de provecho. Y lo hago y les pongo un ejemplo. He visto a cientos de personas hacer planes y fracasar una y otra vez. Pues intentan hacerlo en sus fuerzas siempre. El plan de Hashem es el que está calibrado ¿a quién? ¿Cómo puedes decir cuál es el plan de Hashem? ¿Está calibrado a qué el plan de Hashem?
a su Torah, a sus instrucciones. Ahí está su voluntad. Exacto, a eso quería llegar yo, ¿no? Si tú vives conforme a las instrucciones de Dios, haciendo conforme a lo que Dios te ha enseñado, tendrás el respaldo de Hashem en todo lo que hagas. ¿Estás de acuerdo? Pero si tú sigues viviendo e intentando hacer tus muchos designios de la mente, no calibrado a la voluntad de Dios, los resultados que tendrás no serán los esperados, ni los que desees. De chiripa te puede salir alguno. Pero yo te voy a decir algo. Es que mira, es lógico. ¿Cuáles son los designios de Adonai? No robar, no matar, no hacer el mal, amar, bendecir, cuidar, respetar, ¿no? Cuando tú actúas de esa forma, estás actuando calibrado a la voluntad de Dios. ¿Qué pasa cuando empiezas a actuar en contra de esos designios? Ya no estás calibrado a la voluntad de Dios. Y aunque tus pensamientos sean muchos y muy buenos, van a terminar en desastre. Porque el plan que se lleva a cabo satisfactoriamente y se realiza para el hombre, conforme a lo que debe de ser, es el que va calibrado a la voluntad de Dios. No significa que Dios diga, no, a ver, Yasmín, tú no vas a... Claudia, tú tampoco, no. No. Lo que Dios te está poniendo delante es su escritura para que tú vayas conforme a ello y entonces veas que los planes en donde está Hashem se realizan con éxito. También, por ejemplo, están estos dos tipos de personas. Los que actúan diciendo, no, es que esta es la voluntad de Dios. Y lo hacen en su propia voluntad, con sus propios conceptos y con sus propios preceptos, y fracasan. O está el otro bando que es, no hacen nada porque no saben si es la voluntad de Dios. Ahora, Claro. hay algo que es muy importante que nosotros debemos de entender, que es medular. El Señor, así como sacó al pueblo de Egipto, o sea, así como los libertó del pecado, por aquí pasó, y dice la Escritura, no pasaron ni 3 meses cuando el Señor les entregó sus voluntades, sus designios. ¿Para qué? Para Los mandamientos. Sus mandamientos. Para que a partir de allí el pueblo pudiese estar lleno de conocimiento de cuál es la voluntad del Señor y paso a paso, conforme el Señor los iba llevando por el desierto, por la montaña, por los valles o por las ciudades que iban llegando, ellos pudiesen tomar las decisiones correctas. Claro. A tal grado de que cuando Moshe estuvo con ellos, el pueblo iba en victoria. Pero cuando pasó la batuta de Moshe a Josué, ¿se acuerdan qué fue lo que pasó? Le dijo Moshe, acuérdate solamente de esto que te está diciendo el Señor, de mirar siempre la Escritura. Sus estatutos. Este libro no se aparte de tu boca, no se aparte de tus ojos, no te separes de esto, porque si pierdes la Torah, si pierdes la instrucción, pierdes el rumbo. Exactamente. A continuación, ¿qué fue lo que pasó? Una gran pérdida, Batalla, ¿no? 2 pérdidas seguidas de reventados al mando de No Josué. había contado con Dios, ¿no? Conclusión, el Señor nos dio sus instrucciones para que el día a día de nosotros estemos capacitados para tomar decisiones conforme a su voluntad. Exactamente. Y entonces los planes de Dios se hagan. Y entonces tú hagas conforme a lo que tú tengas planeado. Por ejemplo, en esta versión dice, el hombre propone, pero Dios dispone. Pero es correcto, el hombre propone, pero si es conforme a la voluntad del Señor, entonces Dios dispondrá En su voluntad. en su voluntad. Así es. Amén. Fíjate lo que dice el 22. Ya casi vamos a acabar. Muy deseable es la bondad en el hombre. Claro, yo creo que no hay cosa más deseable en un hombre que sea bueno. Es el pack, ¿no? La bondad es el pack que incluye todas esas cosas agradables de una persona. Pero fíjate lo que dice. Muy deseable es la bondad en el hombre. Es mejor ser pobre que mentiroso. Estos son así medio... ¿No? Me suena, dice. ¿Qué versículo es? 22. Del 19 a 22. Proverbios 19 a 22. ¿Sí? Proverbios 19, 22. ¿Qué dice tu versión? Dice completamente
distinto. Todo el mundo quiere tener a alguien en quien confiar. Todo el mundo prefiere al pobre que al menesteroso. Sí, pero es que es la versión. Lean otra versión por ahí. La Kadosh, la misericordia es fruto para el hombre, y un hombre pobre es mejor que un rico mentiroso. A ver, Lo que ajá. los hombres aprecian es la lealtad. Claro, Es preferible ser pobre que traidor. claro. Es que cada quien traduce lo que quiere. Orientamiento es a los hombres a hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Exacto. Bueno, Lo que hace atractiva, dice una Sí, persona, es completo. su lealtad. es su lealtad. Es Ajá. mejor ser pobre que deshonesta. Más vale ser pobre que deshonesto. Fíjate, tú vas a encontrar en todas las versiones cosas diferentes, ¿eh? Por eso nosotros tenemos que encontrar en la propia escritura otros versículos que nos enseñen qué es lo que está intentando decir en este versículo, ¿no? Muchas personas harán lo que sea para obtener riquezas. ¿Sí? No, este es comentario mío. Este ya no es versículo. Este es comentario mío. Este es según San Chaya, ¿no? Sí, San Víctor Chaya, ¿no? No, es primero de Chaya. No lean eso, no lean eso. Muchas personas harán lo que sea para obtener riquezas. Inclusive el mal, ¿eh? Muchas de ellas mentirán y engañarán para lograrlo. Por eso es mejor ser pobre y honesto que rico y mentiroso. Fíjate lo que dice Proverbios 19:1. Aquí es donde vamos a encontrar el contraste. El contraste está en Proverbios 19:1. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perverso labio y fatuo. Más vale pobre e intachable que necio y embustero, dice mi versión. ¿No? Fíjate lo que dice, ¿no? Está increíble, pero es real. Más vale pobre e intachable que necio y embustero. Más deseable es la bondad en el hombre, ¿no? Es bueno que el hombre buscar la bondad y desear la bondad. Pero sabes, mejor es tener poco que buscar que por mucho, pero pierdas esa bondad, ¿me entiendes? No significa que bondad es sinónimo de pobreza, no, pero si la saliste de la pobreza a causa de tus muchas astucias, pues es mejor ser pobre, ¿no? Y honesto que ser muy rico y un mentiroso. Claro. La mano negra, exactamente. Coima dicen en Perú, ¿no? El 23 dice, el temor a Hashem conduce a la vida. O sea, el temor a Dios conduce a la vida. Da seguridad y protección contra cualquier daño. ¿Ok? El 23. ¿Sí? El 23. El temor a Hashem, el temor a Dios, conduce a la vida. Da seguridad y protección contra cualquier daño. Fíjate, en el comentario yo les pongo. Ya hemos dicho que el temor a Adonai, ¿qué es? ¿Qué hemos dicho que el temor a Adonai es? El principio de la sabiduría, ¿no? Si vemos lo que dice Proverbios 1:7, dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Adonai, ¿no? No es el terror, ni el no. El honrar a Adonai en lo que te está enseñando, eso se interpreta como temor. Y ese es el principio de la sabiduría. Porque mientras más tú atiendas lo que Adonai te dice y sus preceptos, más sabio serás. Cuando vivimos conforme a la sabiduría de Dios y no la nuestra, entonces podremos vivir vidas llenas de seguridad, protección y confianza en Él. Pero no, porque ¿qué crees? Que yo viví siendo bien honesto y me engañaron y me hurtaron y pasaron por encima de mí. Sí, pero acuérdate que no estamos hablando solo de lo que recibirás en esta vida. ¿Me entiendes? Porque hay personas que han sido engañadas, han sido defraudadas por haber sido personas correctas, que hicieron lo que debían, y hubo quien fue engañador y malvado, ¿no? No, deja tú que hayan cambiado, jamás vieron el fruto de su bondad en esta vida. Pero sabes que tú hayas hecho lo correcto te garantiza que en el día final,
cuando venga el Señor, recibas la retribución de ello. Sí, aparte ya ejercitados en esto, Claro. tú sabrás que aparentemente es algo malo, pero tú no lo verás como malo. Es un poco extraño, por eso Pablo dice, regocijaos aun cuando estén en diversas Claro, pruebas. en diversas pruebas. O sea, vean ustedes la ventaja de encontrarse en una prueba. Claro, eso era lo que platicábamos hace un ratito, ¿no? Aquí en la cocina hace rato, ¿no? Hablábamos de eso precisamente. Gózate en la prueba, porque la prueba traerá un fruto. Claro. Que tal vez no es visible en este momento para ti, porque estás en medio del horno, ¿no? El calor está con todo. Pero la dureza que vas a adquirir, como el barro que es metido en el horno, ¿no? Esa dureza que adquiere el barro para volverse un recipiente fuerte, o la dureza que recibe el acero cuando es metido en el horno porque pierde todas las impurezas, eso no lo vas a ver de momento, ni de primera. Claro, nada. Pero vendrá una retribución de ello. Es que aquí es importante porque dice, el temor de Hashem, el temor de Dios es para vida. Así es. El que Conduce a la vida. realmente lo tiene, vivirá satisfecho y no será visitado por el mal. Exactamente. Fíjate lo que dice 2 de Corintios 4, del 6 al 7. Porque Dios, escuchen bien, 2 de Corintios 4, del 6 al 7. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos que la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Mashiach, de Cristo. Pero tenemos un tesoro en vasijas de barro, dice, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nosotros somos así bien frágiles y bien débiles, y toda esa gloria y luz que se manifestó en nosotros, ¿no? No fuimos nosotros. No es de nosotros, y es manifiesta de esta forma para que sepamos que no es de nosotros y que Él es el quien lo hace, Para ¿no? que sea evidente la luz, ¿no? Exactamente. Es como también el versículo Mateo 5:16, ¿no? ¿Qué dice? El Señor. Mateo 5:16. Asimismo dejen que su luz alumbre delante de la gente, de manera que pueden ver las buenas obras que hacen y alaben a su Padre que está en los cielos, ¿no? La luz del Señor, ¿no? Así El Señor, es. ¿qué dice el Señor en su palabra? Que nosotros la vemos en todo Pero tiempo. ¿cómo es que puede resplandecer la luz de Dios en nuestra vida? Teniendo shalom, teniendo paz, porque esperamos en Él. Viviendo conforme al temor, que es la sabiduría que se nos ha enseñado, ¿no? Entonces, la sabiduría que el Señor nos ha enseñado nos conduce a una vida de seguridad y de protección contra cualquier daño. Amén. El 24 dice, el perezoso, escucha esto es buenísima esta versión. El perezoso mete la mano en el plato, pero le pesa llevárselo a la boca. Le pesa llevarse el bocado a la boca. Mira si eso es pereza, ¿eh? Vamos a mirar nuevamente, como en un principio del estudio, las cosas desde un ángulo mucho más diferente, ¿no? Que no tenga que ver con lo evidente. No hablaremos nuevamente de esa pereza física y obvia, sino de la espiritual y la de la mente. Ya hemos dicho antes, también, que en muchas ocasiones, el comer, ¿qué significa en la palabra? ¿Qué representa el comer en la palabra? Cuando hablan de que de su palabra, ¿no? nutrirnos, ¿no? Adquirir conocimiento y sabiduría de parte de Adonai, ¿sí? Nutrirnos de su palabra será el equivalente a alimentar nuestro espíritu. ¿Cómo se vería entonces un perezoso espiritual que mete su mano en el plato, pero le da flojera llevarlo a su boca? No come y no deja comer. No, no es eso, que lo recibe. Escucha y lee. Pero no pone en práctica, no pone por obra lo que está No aprendiendo. se compromete. No No hay compromiso. Exactamente, pero su pereza no le permite llevarlo a la práctica. Aprende todo, pero no.
pero no lo desarrolla. Es como la palabra, la Torah te la sabes, de versículos. Eres un... En hebreo, lo que quieras, sabes muy bien el versículo y tal. Claro, eres una Biblia con pies. Sí, sabes. O sea, sabes teoría, pero no Tu lo vida pones en práctica. no lo desarrolla, exactamente. Misericordia, no, manso, no, te enciende como el fuego, no hay el fruto. La pereza espiritual te llevará a tener acceso al conocimiento, pero no aplicarlo. ¿Sí? No se toca. Y esto estará muy lejos, muy lejos de ser alguien nutrido por la Escritura y por la palabra. Santiago 2.14 dice, Santiago 2.14. Madre, dile a David que no abra, ¿no? Santiago 2.14. Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Sí? De nada. No puedes, Si alguien dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? De nada. ¿Puede acaso su fe salvarlo? Es lo mismo. El que mete la mano en el plato pero no pone por obra, no se lo lleva a la boca, no se nutre, su vida no se nutre, no se alimenta de nada. El que pone por obra lo aprendido de las instrucciones de Dios, ese es el que habrá roto con la pereza espiritual y crecerá caminando ¿hacia quién? Hacia Dios. El 25, ya vamos a acabar. Creo que son como 40 veces. No es cierto, no es cierto. Hasta el 28 creo que es. Hasta el 29, perdón, hasta el 29, sí, hasta el 29. Ya. El 25 dice: golpea al burlón y el ingenuo aprenderá algo. Corrige al entendido y adquirirá conocimiento. ¿Qué significa golpea al burlón? Les pongo yo aquí en mi comentario. Cuando la corrección se hace pública y se exhibe al que hace el mal, al burlador, al escarnecedor, y haces evidencia de su error, el falto de conocimiento, el ingenuo, no va a tropezar con los errores de ese que hace mal. Por eso dice, golpea al burlón y el ingenuo aprenderá algo. Corrige al escarnecedor, al que hace el mal, públicamente, para que ese ingenuo aprenda y no caiga. No así cuando el entendido y sabio es corregido. ¿Qué dijimos antes que sucede? Pues crece, ¿no? En conocimiento. Así te darás cuenta que alguien es sabio cuando tu consejo y corrección le haga crecer. Y no tu consejo, sino el de la Escritura, ¿no? El 26 dice, el que roba a su padre y echa a la calle a su madre es un hijo infame y sinvergüenza. Escucha esto, ¿eh? El que roba a su padre y echa a la calle a su madre es un hijo infame y sinvergüenza. Uno de los mandamientos que vemos justo en la parashá que nos corresponde estudiar de Yitro, ¿no? O que nos correspondía estudiar de Yitro, o que estudiamos durante la semana y que vimos en los videos, es de honrar a nuestros padres. ¿Quién se acuerda qué número de mandamiento es? ¿Y después de cuál viene? Honrarás a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Pues bueno, viene despuesito del cuarto, que es el del Shabbat, ¿no? Y el quinto es, honrarás a tu padre y a tu madre. Olvidar a nuestros padres, escucha esto, en medio de su necesidad, es equivalente a desobedecer directamente a Dios. Honrar a tu padre no es nada más decir, oh, sí, mi padre, ese hombre que me dio la vida, la. No. Honrar a tu padre, ¿sabes de qué va? Procúralo.
Digo, si está en la plenitud de su dinero y tiene todo, bueno, pues entonces tú provéele otras cosas, ¿no? Llamando. Compañía, amor, Momentos de calidad. ¿no? Momentos de calidad. Puedes, igual que- Pero si sabes que tu padre no tiene un centavo, pues hónrale, ¿no? Hónrale. Hónrale porque de eso se trata, ¿no? Y cuando tú vas haciendo oídos sordos de ello y omitiendo eso, yo te voy a decir algo, ¿eh? Es un acto de rebeldía no en contra de tus padres, sino en contra de Hashem. Porque su mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y aún así dice, fíjate, es el único, y lo hemos dicho muchas veces, que es mandamiento con promesa, ¿eh? De retribución, ¿no? Claro, para que disfrutes una larga vida en la tierra, ¿no? Para que todo te vaya bien. Claro que hay infamia y vergüenza en quien actúa así, robando a su padre y echando a la calle a su madre, o desamparándola, o dejándola sin ¿cómo se llama? Sin la posibilidad que tengas tú de proveerle a ella, ¿no? Te repito, si tus padres no padecen de nada y no requieren de que tú les ayudes, hay muchas otras formas de honrar, ¿no? El 27 dice, hijo mío, si dejas de atender a la corrección, te apartarás de las palabras del saber. Hijo mío, si dejas de atender a la corrección, te apartarás de las palabras del saber. ¿Tienen alguna otra versión por ahí? Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Órale, está buena esa, ¿eh? Está buena esa, ¿eh? Hijo mío, deja de alejarte de las palabras de conocimiento y recibe disciplina. Ok, ¿otra vez cómo? Hijo mío, si deja de escuchar la instrucción, le darás la espalda al conocimiento. Le dará la espalda al conocimiento. ¿Cómo dice la tuya, Chabelo? Hijo mío, deja de alejarte de las palabras de conocimiento y recibe disciplina. Exacto, ¿no? Necesitamos estar de continuo caminando conforme a los preceptos e instrucciones de Dios. Eso es una realidad. Porque si no nos vamos por las tortas, o sea, si no cuando te das cuenta ya te desviaste, ya te fuiste, ya... Esa es la verdad. Lo que decías antes en la 26, y esto aplica en padres o madres, aún así de niños o de jóvenes, así nuestros padres, no a todos igual, pero en algún momento pues ha habido de parte de ellos, igual nos abandonaron o ellos fueron por su vida propia, Claro. por sus placeres y no se ocuparan de nosotros como hijos. Eso no importa, Señor, eso No. para el Señor no hay excusas. Exactamente. Porque La ordenanza es esa. somos personas Es- humanas, nos equivocamos. Y Fue el peor. nos ha llamado a nosotros. Fue No el peor, importa. el más desgraciado, la más desgraciada. Eso no importa, porque el Señor nos ha llamado a nosotros. Así es. Como Dios te para instruye. conocer y te ha instruido. Y Exactamente. necesitas llamarles. Así es. Es bueno aclarar eso, porque queremos agarrarnos por ahí. Claro. Queremos agarrarnos por ahí. Claro. Y nos queremos decir, no, pues es que fue re malo. No importa qué tan malo fue. Yo no estuve ahí Porque juzgando, ¿no? porque ya se les será juzgado. Claro, él recibirá su paga, él recibirá su juicio, tú recibirás la tuya. Gracias, pero tú haz lo que te está ordenando Adonai. Cuando dejamos de observarlos y ponerlos como prioridad, sus enseñanzas, sus mandamientos, sus ordenanzas, terminaremos lejos de la voluntad de Adonai. Por eso el salmista escribe como una súplica a Hashem en el Salmo 119:35 lo siguiente: hazme andar por el camino de tus mandatos, porque ahí es donde encuentro mi felicidad. Analízalo. Y de verdad que vas a encontrar que sí, es cierto. En la voluntad de Adonai, en sus mandatos, en su manera que te está enseñando para vivir, vas a encontrar felicidad. La felicidad plena, no la de un momentito. No la que te dan tus emociones, no la que te dan el querer, esos de como llamaradita, ¿no? Fugaces. No, lo pleno. Lo que te da tranquilidad y paz a futuro. ¿No? Porque a veces nuestras decisiones temporales nos dan emociones y cosas buenas temporales. Pero cuando actuamos conforme a la voluntad de Adonai, las cosas son para el futuro, inclusive para la eternidad.
El 28 dice, con este, bueno, casi terminamos. El testigo corrupto se burla de la justicia y la boca del malvado engulle maldad. El testigo corrupto se burla de la justicia y la boca del malvado engulle maldad. El perverso camina de forma perversa. ¿Estás de acuerdo? El perverso camina de forma perversa. El chueco camina chueco. Y hará lo que es perverso y lo que su perverso corazón le dicte hacer. ¿Estás de acuerdo? El que cree poder burlarse de la justicia, y en este mundo tal vez lo logre, porque hay quien lo va a lograr. Vemos a cientos de miles hacerlo. No está tomando en cuenta el juicio de Adonai. Y no está tomando en cuenta que ese juicio, inclusive en este mundo, lo puede alcanzar. Y lo alcanzará. Y es más, aunque se muera en su impunidad, un día abrirá sus ojos para vergüenza eterna y encontrará que el juicio de Dios lo alcanzó. Los rectos se nutren de la sabiduría de Adonai. ¿Ok? Mas los impíos y malvados, ¿de qué se nutren? Engullen maldad. Así es, así es. El 29 dice, y terminamos con esto: el castigo se dispuso para los insolentes y los azotes para la espalda, de los necios. Ahora, ¿sabes lo que significa insolente? ¿Qué es insolente? Anoche estábamos hablando precisamente de eso. ¿Qué es insolente? Yo les voy a decir, no, ya hice la tarea, ¿eh? Fíjate, la palabra insolente, ¿no? Es más fácil de entender si vemos sinónimos. Exactamente. Si vemos los sinónimos, claro, así es la manera más fácil de comprenderlo. Porque fíjate, atrevido, irrespetuoso, descarado, desvergonzado, arrogante, injurioso, insultante y ofensivo. Ese es un sinónimo de la Real Academia de la Lengua del Chavirón, ¿eh? Casi, ¿no? Insultante y ofensivo. Fíjate, así es que en el día final, ¿no? El castigo será para los que con respecto, ¿no?, a Yehoshua HaMashiach sean irrespetuosos, descarados, atrevidos e insultantes, injuriosos y perversos. ¿Sí? Por eso dice, el castigo se dispuso para los que son insolentes, para los que tienen todas estas características. Para ellos es para los que son el castigo. Y fíjate cómo los azotes, para quien aún sabiendo lo que es bueno, deciden por el mal. Porque ¿qué dice aquí? Los azotes son para ¿quiénes? Los necios. ¿Qué dijimos? ¿Quién es un necio? El que conociendo el bien, el que conociendo su palabra, actúa como se le da la gana en pos del mal. Entonces los azotes son para quien sabiendo lo que es bueno, decide por el mal. Como bien les pongo yo aquí, hemos podido ver en todo este capítulo, la reprensión es el resultado de ir en contra de la voluntad de Adonai, de olvidar sus mandamientos, de alejarte, de la arrogancia, de no creer que nos necesitas. Y es para quien decide ser como el necio y el holgazán, pensando en lo espiritual. Pero también hemos visto que para el sabio y entendido, la reprensión no es otra cosa que la valiosísima oportunidad de crecer hacia la estatura del varón perfecto, que es nuestro modelo a seguir. Y debería ser el anhelo de todo de quien ama a nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, de todo creyente. El sinónimo del insolente. No, el antónimo del insolente, ¿no? El antónimo del insolente. El que vive, el que honra, el que glorifica y el que da a Dios el loor con su propia forma de vivir, dando testimonio. Y la pregunta incómoda que no había hecho, pero que voy a hacer al final, y se las dejo así, es:
¿Es para ti hoy así? ¿Cuál es la forma en la que hoy se mueve tu corazón? Estamos en el proceso. Claro, estamos en el proceso, pero ¿es así para ti hoy? ¿O cómo es así? ¿O cómo es para ti? ¿No? Pues Shavuot Tov, ya no voy a decir Shabbat Shalom porque ya se acabó el Shabbat, pero sí Shavuot Tov, ¿no? Que tengamos una semana llena de todo el Shalom de Adonai, que podamos vivir conforme a lo que hemos aprendido, que volvamos a leer el proverbio, que lo mastiquemos. Ya se dieron cuenta que hay que leerlo en un montón de versiones para poder ir entendiendo el grosso de todo lo que está, ¿no? Y si es posible, vuelve a escuchar ¿cómo se llama? El estudio, porque hay un montón de cosas que a veces se nos escapan y que volvemos a escuchar y decimos, órale. ¿Sabes por qué les digo? Porque a veces yo escucho el estudio, aunque lo haya dado yo, y digo, órale, no había entendido eso, y hasta después me cae el 20. ¿Vale? Entonces, bueno, había algo ahí que estaba poniendo lucecita que ya no pude leer, ya lo leeremos después, pero pues Shabbat Shalom para todos los que están del otro lado del mundo, porque todavía es Shabbat y todavía les falta un ratito más, y para todos los demás, pues que el Shalom de nuestro Señor esté con ustedes y que tengan una semana llena de sus favores y de su amor y de su misericordia. Amén. Pues decía que te agradece a ti y a David por las enseñanzas. Eso decía. Vale. Bueno, pues Baruch Hashem, gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios, porque en realidad nosotros no somos, como siempre hemos dicho, ¿no? ¿Qué somos nosotros? El repartidor de la pizza. El repartidor de la pizza no tiene ningún valor más que el que te llevó la pizza. Lo delicioso de la pizza es quien la hizo. Y así es la escritura, ¿no? Nosotros no somos más que obreros y que en gran parte hasta inútiles, ¿no? Para llevar la voluntad de Adonai a los demás. Amén. Baruch Hashem por eso. Shabbat Tov.